Este libro fue generado utilizando las voces de inteligencia artificial de Speaktor. Puedes crear locuciones con voz humana en más de 50 idiomas. El paso de Charles Bovary por la Facultad de Medicina fue una lucha constante. Sus mediocres resultados le hacían sentirse frustrado y dudar de sus capacidades a cada momento. En las aulas resonaban las voces seguras de sus compañeros, mientras Charles repasaba a tientas sus apuntes con las manos húmedas de ansiedad. Cada examen le parecía una batalla, y la mayoría de las veces salía derrotado. Tras años de sobrevivir a duras penas, Charles se licenció y se convirtió en funcionario de sanidad en el pueblo de Tostes. Las calles empedradas le recibieron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mientras caminaba por la plaza, con el aire cargado de olor a pan recién horneado y estiércol, Charles sintió el peso de innumerables miradas sobre él. Los lugareños, con sus rostros curtidos como el cuero viejo, observaban al recién llegado con recelo. Charles esbozó una sonrisa forzada, con el estómago revuelto por una mezcla de esperanza y temor. Su madre, una mujer formidable con ojos de pedernal y lengua viperina, no perdió tiempo en organizar su futuro. Como una titiritera moviendo los hilos, orquestó su matrimonio con Eloísa Dubuc, una viuda adinerada bastante mayor que Charles. El aire de la habitación crepitaba de tensión, mientras su madre exponía sus planes, sin dejar lugar a réplicas. El día de la boda amaneció gris y frío, reflejo perfecto de la propia unión. Las campanas de la iglesia repicaron con un tono sombrío que distaba mucho de los alegres tañidos habituales. Eloísa, envuelta en un vestido blanco mal ajustado, parecía más un fantasma que una novia. Su piel pálida se fundía con la tela, dándole un aspecto etéreo. Carlos estaba a su lado, con los hombros caídos por el peso de la expectación, sintiéndose más prisionero que novio. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la casa de los Bovary se convirtió en un campo de batalla de resentimiento silencioso. El ambiente se volvió denso y opresivo, lleno de acusaciones tácitas y amarga decepción. Eloísa controlaba sus finanzas con mano de hierro, cada céntimo contabilizado, cada gasto escudriñado. El constante rascar de su pluma en el libro de contabilidad se convirtió en una tortuosa banda sonora para los días de Charles. Sentía que la soga de su control le apretaba el cuello, robándole el aliento y los sueños. En su consulta médica, Charles tanteaba y vacilaba. Sus manos, antes firmes en la escuela, ahora temblaban al examinar a los pacientes. El frío metal del estetoscopio le resultaba extraño en las palmas sudorosas. El recelo inicial de la gente del pueblo se convirtió en desconfianza. Los murmullos le seguían por la calle, arrastrados por el viento como hojas de otoño. ¿Te has enterado de lo de la pierna de la señora Lefort? Por poco le amputa la pierna equivocada. Las palabras dolieron como una bofetada. La fiebre de mi Johnny solo empeoró después de la visita del buen doctor. Cada crítica era un clavo más en el ataúd de su reputación. Los sueños de Charles de convertirse en un médico respetado se desmoronaban como castillos de arena ante la marea de su propia incompetencia. Cada diagnóstico fallido, cada tratamiento chapucero, minaban su ya frágil confianza. El peso de sus fracasos le abrumaba, haciendo que incluso las tareas más sencillas parecieran esfuerzos titánicos. En casa, la voz molesta de Eloísa se convirtió en la banda sonora de su miseria. Sus palabras, afiladas como cuchillos, calaban hondo en su psique. ¿Te llamas a ti mismo médico? ¡Ja! Apenas sabes atarte los cordones sin mi ayuda. El aluvión constante de críticas hacía que Charles se sintiera pequeño e insignificante, como un niño al que regañan. Las paredes de su casa parecían cerrarse, sofocando a Charles con el hedor de su propio fracaso. Empezó a temer volver a casa y encontró consuelo en largos paseos por el campo. Los campos abiertos y el susurro de los árboles le ofrecían un breve respiro de la prisión de su matrimonio. La brisa fresca le acariciaba la cara, en claro contraste con la frialdad que recibía en casa. Eloísa, con sus inseguridades supurando como una herida abierta, empezó a ver amenazas en cada sombra. Sus ojos, antes apagados por la indiferencia, ardían ahora de celos infundados. ¿Dónde estuviste anoche?
Con la mujer del panadero, supongo. No creas que no he visto cómo te mira. Sus acusaciones volaron como dagas, cada una encontrando su marca en el desconcertado corazón de Charles. Charles, fiel hasta la médula, solo podía mirar perplejo las acusaciones de su mujer. La ironía de sus sospechas, dada su absoluta falta de encanto o atractivo para otras mujeres, habría sido risible si no fuera tan trágica. Se sentía atrapado en un laberinto creado por ella, sin salida a la vista. Así pasaron los años, un desfile monótono de decepciones y remordimientos. Charles envejeció antes de tiempo. Las arrugas se le marcaron profundamente en la cara. Sus ojos perdieron la chispa. Eloísa también parecía marchitarse. Su amargura la corroía como un cáncer. Su hogar, antaño lleno de la promesa de un nuevo comienzo, parecía ahora el mausoleo de sus sueños moribundos. Entonces, un día como cualquier otro, intervino el destino. Eloísa, quejándose de dolor de cabeza, se fue a la cama. Al principio Carlos lo descartó como otro de sus episodios dramáticos, pero a medida que pasaban las horas, su estado empeoraba. El aire de la habitación de la enferma se cargó con el olor de la enfermedad y el miedo. Charles, por una vez en su vida, sintió la agitación de una verdadera urgencia médica. La atendió con un cuidado y una atención que nunca antes había mostrado. Sus manos, normalmente tan torpes, se movieron con un nuevo propósito al tomarle el pulso y la temperatura. Pero ya era demasiado tarde. La enfermedad de Eloísa, rápida y despiadada, se cobró su vida en cuestión de días. Mientras Charles permanecía junto a su lecho de muerte, observando cómo su último aliento abandonaba su cuerpo, sintió una confusa mezcla de dolor y alivio. Se habían roto las cadenas de su infeliz matrimonio, pero ¿a qué precio? El silencio en la habitación era ensordecedor, solo roto por el tic-tac del reloj, que marcaba el paso del tiempo en un mundo repentinamente patas arriba. En la quietud de su hogar ahora vacío, Charles Bovary se encontró viudo, afrontando un futuro incierto con una extraña sensación de liberación teñida de culpa. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre la habitación, una llamada a la puerta rompió la quietud. El corazón de Charles se aceleró mientras se acercaba a la entrada, y su mano temblaba al coger el pomo. ¿Quién podría ser a esas horas y qué noticias podrían traerle que cambiaran el curso de su vida una vez más? La noticia de la muerte de Eloísa cayó sobre Carlos como un mazazo. Llegó con una solemnidad definitiva, dejándole aturdido y a la deriva en un mar de emociones contradictorias. Mientras lidiaba con esta pérdida inesperada, el destino intervino, arrancándole de su dolor y sumergiéndole en el ajetreo de su consulta médica. Un aviso urgente e insistente llamó a Carlos para atender a Monsieur Rouault, un próspero granjero que se había fracturado una pierna. El sinuoso camino rural se extendía ante él como una cinta de posibilidades, y cada curva le acercaba a un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. La granja Rouault apareció en el horizonte, un mosaico de campos y edificios desgastados. Al acercarse Carlos, el aire se impregnaba del aroma a tierra, heno y ganado, en marcado contraste con el ambiente aséptico de su consulta en el pueblo. El corral bullía de actividad, una sinfonía de sonidos animales y voces humanas que creaban un animado telón de fondo. En medio de este caos rústico, una figura captó la atención de Carlos, moviéndose con una gracia que parecía fuera de lugar en aquel entorno tosco. Era Emma, la hija de Monsieur Rouault, una visión de juventud y belleza que dejó a Carlos sin aliento. Su cabello castaño brillaba bajo el sol, y cada movimiento era una danza que cautivaba sus sentidos. Mientras Carlos atendía a la herida del granjero, su mirada se desviaba hacia Emma. Sus rasgos delicados y sus modales refinados destacaban sobre el telón de fondo de la granja como una orquídea exótica floreciendo inesperadamente en un campo de flores silvestres. Con cada mirada, Carlos sentía que su corazón se aceleraba, una sensación a la vez emocionante e inquietante. Los días se convirtieron en semanas mientras Carlos realizaba sus visitas periódicas para comprobar la recuperación de Monsieur Rouault. Durante estas visitas, él y Emma comenzaron a pasar tiempo juntos. Sus conversaciones eran una delicada danza de palabras y emociones. La educación de Emma en el convento se reflejaba en su forma de hablar,
y sus conocimientos de literatura y arte encendieron en Carlos una chispa de curiosidad intelectual que creía dormida desde hacía mucho tiempo. Para Emma, Carlos representaba algo más que un hombre. Era la encarnación de sus sueños, una promesa de escape de la asfixiante monotonía de la vida en la granja. En su mente, lo pintaba como un médico elegante y ambicioso, con un futuro tan brillante e ilimitado como el horizonte que ella ansiaba explorar. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, se filtraba a través del prisma de su romántica imaginación, transformando al sencillo médico rural en un héroe digno de sus amadas novelas. Su noviazgo se desarrolló como las páginas de un romance, lleno de miradas furtivas y promesas susurradas. El aire que les rodeaba parecía crepitar de posibilidades, cada momento cargado con la electricidad del amor recién descubierto. Cuando Carlos por fin se atrevió a pedirle matrimonio, Emma aceptó sin dudar, como un pájaro que alza el vuelo hacia la libertad. La boda que siguió transformó la granja Rouault en un escenario de cuento de hadas. Las flores adornaban todas las superficies y su dulce fragancia se mezclaba con la emoción que flotaba en el aire. Emma, resplandeciente con su vestido blanco, era la viva imagen de una novia ruborizada, con los ojos brillantes por la promesa del futuro con el que había soñado durante tanto tiempo. Cuando los recién casados se instalaron en su vida en Tostes, Emma se entregó a su papel de Madame Bovary, con un fervor rayano en la obsesión. La modesta casa se convirtió en su lienzo y se dedicó a redecorarla con un entusiasmo sin límites. Cada nueva cortina, cada adorno cuidadosamente colocado, era un paso hacia la vida de elegancia y sofisticación que ella anhelaba. Las ambiciones de Emma en cuanto a su estatus social no tenían límites. Su voz se llenaba de entusiasmo cuando animaba a Carlos a ampliar su consulta médica, pintando vívidas imágenes de un futuro en el que sería el médico más solicitado de la región. Imagínate, Carlos, le decía, con los ojos brillantes de posibilidades, las vidas que podrías cambiar, el respeto que inspirarías. Deseoso de complacer a su joven esposa, Carlos se encontró vistiendo un atuendo nuevo y más a la moda. Tanteó con corbatas desconocidas y luchó con abrigos más ajustados. Todo en un esfuerzo por igualar la imagen que Emma había creado de él en su mente. Cuando se miraba en el espejo, apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada, un extraño atrapado entre dos mundos. En los momentos tranquilos de la noche, mientras Emma se ocupaba de sus planes y sueños, Carlos la observaba con una mezcla de amor y desconcierto. Se maravillaba de su energía, de su pasión por la vida, incluso cuando él se esforzaba por estar a la altura de sus crecientes expectativas. El sencillo médico rural se vio envuelto en un torbellino de cambios, aferrándose a la esperanza de que esta nueva vida les traería la alegría y la plenitud que ambos buscaban. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a producirse un cambio sutil. El resplandor inicial de su matrimonio comenzó a apagarse, como una vela que se consume lentamente. La sonrisa de Emma, antes radiante y constante, aparecía con menos frecuencia, sustituida por una expresión pensativa, casi melancólica. Carlos, atrapado en el torbellino del cambio, no se percató de la creciente sombra en los ojos de su esposa, la forma en que su mirada se perdía en el horizonte como si buscara algo fuera de su alcance. No sabía que la vida que creía estar construyendo juntos ya empezaba a desmoronarse desde sus cimientos. El entusiasmo inicial de Emma por la vida conyugal pronto se tornó en desencanto. Las realidades de la vida en Tostes comenzaron a imponerse, eclipsando sus otrora brillantes expectativas. Conforme caían las hojas otoñales y el frío invernal se instalaba, Emma se vio atrapada en una existencia cada vez más asfixiante. El pequeño pueblo de Tostes, con sus callejuelas empedradas y rostros conocidos, parecía cerrarse a su alrededor como los muros de una prisión. Pasaba horas de pie junto a la ventana, su aliento empañando el cristal y la mirada fija en el horizonte lejano, donde imaginaba que un mundo de emociones y pasiones la aguardaba fuera de su alcance. Charles, su marido, antes objeto de sus fantasías románticas, le resultaba ahora tan tedioso como el cielo gris del exterior.
Su conformidad con su mediocre práctica médica le crispaba los nervios como el chirrido de una tiza en la pizarra. Durante la cena, lo observaba comer y se le revolvía el estómago ante sus malos modales en la mesa. El ruido de su sopa resonaba en sus oídos, cada sonido un recordatorio de la vida mundana que llevaba. «¿Qué tal tu día, querida?», preguntaba Charles, con restos de comida en el bigote. Emma esbozaba una sonrisa tensa, con la voz apenas audible. «Bien, Charles. Muy bien». Sus conversaciones eran tan insípidas como gachas sin sal, dejando un regusto a decepción en la boca de Emma. Mientras Charles parloteaba sobre sus pacientes o el tiempo, la mente de Emma vagaba por lugares lejanos y emocionantes aventuras. Asentía y murmuraba en los momentos oportunos, sintiendo que se ahogaba lentamente en un mar de tedio. Para escapar de ese aburrimiento aplastante, Emma se refugiaba en las novelas románticas. Las devoraba con avidez, perdiéndose en historias de pasión y aventura. Las páginas crujían bajo sus dedos, y cada vuelta la alejaba más de su realidad. Con cada relato, la brecha entre sus fantasías y su vida se ensanchaba, un abismo colmado de anhelos insatisfechos. En su imaginación, Emma paseaba por las bulliciosas calles de París, el taconeo de sus zapatos sobre el pavimento, contrastando con el suave arrastre de sus zapatillas en la desgastada alfombra de su hogar. Se veía del brazo de un elegante caballero, cuya colonia era una embriagadora mezcla de especias y misterio. Por las noches soñaba con asistir a bailes deslumbrantes, su vestido resplandeciendo bajo arañas de cristal, la música envolviéndola mientras giraba en brazos de un amante apasionado. Desesperada por dar un toque de glamour a su existencia mundana, Emma comenzó a hacer compras extravagantes. Encargaba vestidos de seda, jarrones ornamentados y delicadas vajillas por catálogo, que desentonaban con el modesto mobiliario de su casa. Al llegar los paquetes, los desenvolvía con manos temblorosas y el corazón acelerado al contemplar cada hermoso objeto. La seda se deslizaba entre sus dedos como agua, la porcelana fría contra su piel. Pero la emoción siempre era efímera y la dejaba más vacía que antes, con las nuevas posesiones como meros accesorios en su vida insatisfactoria. En un intento por superarse, Emma tomó clases de piano y trató de ampliar su educación. Abordó estas actividades con fervor, convencida de que serían la clave para transformar su vida. Las teclas del piano se sentían frías bajo sus dedos mientras practicaba escalas, imaginándose como una renombrada música tocando para multitudes que la adoraban. Pero conforme pasaban los días y seguía atrapada en las mismas rutinas, su entusiasmo menguaba. El piano se cubría de polvo, su silencio un testimonio de sus sueños abandonados. A medida que crecía su desasosiego, la salud de Emma comenzó a resentirse. Su cuerpo se rebelaba contra la vida que llevaba. Los dolores de cabeza la atormentaban, martillando tras sus ojos como un redoble implacable. A menudo se encontraba postrada en cama, demasiado débil para enfrentar otro día de monotonía. Las suaves sábanas parecían papel de lija contra su piel, cada sensación un recordatorio de su descontento. Charles, el devoto esposo, se preocupaba por ella, pero su inquietud solo servía para irritar aún más a Emma. Se sentaba junto a su lecho, le tomaba la mano y le hablaba con voz suave y tranquilizadora. Pero sus palabras caían en oídos sordos mientras Emma se refugiaba más en su mundo interior, un lugar donde la emoción y la pasión reinaban supremas, y el dolor sordo de la realidad no podía alcanzarla. Cuando el invierno cedía paso a la primavera, la desesperación de Emma se intensificaba. Se sentía como una flor luchando por florecer en tierra yerma, su potencial marchitándose en los confines de su matrimonio y su vida en un pueblo pequeño. Justo cuando creía no poder soportarlo más, un rayo de esperanza apareció en el horizonte. Llegó una carta cuyo sello ostentaba un escudo desconocido. El corazón de Emma se aceleró al romper el lacre y sus dedos temblaron al desplegar el papel. ¿Podría ser esta la escapatoria con la que había estado soñando? Charles y Emma Bovary recibieron una invitación inesperada. Era para un gran baile en la Beaubien, la finca del marqués de Andervilliers, paciente de Charles. El corazón de Emma revoloteó como un pájaro enjaulado mientras leía la elegante misiva,
con los dedos temblorosos por una mezcla de emoción y ansiedad. Esta era su oportunidad, su billete dorado al mundo con el que solo había soñado en las páginas de sus adoradas novelas. En los días previos al baile, Emma se volcó en los preparativos con un fervor rayano en la obsesión. La pequeña y provinciana ciudad de Yonville parecía encogerse a su alrededor mientras estudiaba minuciosamente las láminas de moda y se obsesionaba con cada detalle de su atuendo. El susurro del papel y el tintineo de su pluma llenaban la silenciosa casa mientras esbozaba un diseño tras otro. Finalmente se decidió por un vestido de seda azul pálido, con el corpiño adornado con un delicado encaje. Ante el espejo, mientras se recogía el pelo, Emma apenas reconoció a la mujer que la miraba. Parecía diferente, refinada, como si perteneciera a otro mundo. El peso de su vida cotidiana parecía haberse esfumado, sustituido por la ligera promesa de algo nuevo. Llegó la noche del baile, nítida y clara. Mientras el carruaje recorría el largo y sinuoso camino hasta la Beauvisard, a Emma se le cortó la respiración. El castillo se alzaba ante ellos, una joya resplandeciente contra el cielo azabache. La cálida luz se derramaba por todas las ventanas, y el sonido de las risas y la música flotaba en el aire del atardecer como un canto de sirena. Entrar en el gran salón de baile era como adentrarse en otro reino. Las arañas de cristal proyectaban un suave resplandor dorado sobre los invitados, fragmentándose en 1000 pequeños arcoíris. Damas ataviadas con trajes de seda se contoneaban por el suelo pulido y sus joyas centelleaban a la luz de las velas como estrellas terrestres. El aire estaba impregnado de perfumes, flores y el sabor de la emoción. A Emma se le aceleró el corazón cuando lo asimiló todo, con los sentidos abrumados. Se sintió como si hubiera cobrado vida una de sus queridas novelas, las páginas materializándose a su alrededor. Con manos temblorosas, aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba. Las burbujas le hicieron cosquillas en la nariz al dar un sorbo tentativo. Era como saborear la luz de las estrellas, pensó, embriagada por la novedad. Observó a los demás invitados, absorta en su gracia natural, en la forma en que se movían y hablaban con tanta seguridad. Emma se encontró imitando sus gestos, ansiosa por encajar, por ser una de ellos. Cada risa, cada gesto, era un paso más en aquel nuevo y brillante mundo. A medida que avanzaba la noche, la cabeza de Emma daba vueltas con el torbellino de nuevas experiencias. Degustaba manjares exóticos de tierras lejanas. Cada bocado era una explosión de sabor en su paladar. Escuchaba embelesada conversaciones sobre arte y literatura, política y viajes. Era como si el mundo entero se abriera ante ella, vasto, emocionante y lleno de posibilidades. Y entonces llegó el momento que atormentaría los sueños de Emma durante años. Un apuesto vizconde se acercó y le tendió la mano con una galante reverencia. —¿Me concede este baile, madame? —preguntó con voz suave como el terciopelo. A Emma le retumbó el corazón en el pecho cuando puso su mano en la de él. Mientras giraban por la pista de baile, se sintió tan ligera como el aire, transportada por la música y la calidez de su tacto. La sala se desdibujó a su alrededor. Los rostros y las luces se fundieron en un caleidoscopio de color y movimiento. Demasiado pronto, la noche empezó a desvanecerse. Cuando los primeros pálidos dedos del alba se deslizaron por el cielo, Emma se encontró de nuevo en el carruaje, rumbo a su casa en Yonville. La magia del baile se aferraba a ella como un perfume, pero ya podía sentir que se le escapaba. Apoyó la frente contra el frío cristal de la ventanilla, viendo pasar el campo en una mancha verde y dorada. El marcado contraste entre el mundo que dejaba y al que regresaba le producía un dolor físico en el pecho. En los días y semanas siguientes, Emma fue incapaz de deshacerse de los recuerdos de aquella noche encantada. La aburrida rutina de su vida cotidiana le parecía aún más sofocante en comparación con el mundo resplandeciente que había vislumbrado. Se sorprendía a sí misma soñando despierta, perdida en recuerdos de champán y luz de velas, de música y risas. La monotonía de sus días se extendía ante ella como una carretera interminable y gris. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, Emma se arrastraba hasta su tocador y sacaba un pequeño paquete envuelto en seda. Con cuidado y reverencia,
Desdoblaba el trozo de tela, un recorte de su vestido de baile, cortado en un momento de desesperada nostalgia. Al pasar los dedos por la suave seda, Emma casi podía oír los acordes de la orquesta. Casi podía sentir el calor de la mano del vizconde en su cintura. En aquellos momentos, suspendida entre el recuerdo y el deseo, Emma Bovary saboreaba el agridulce sabor de los sueños que estaban fuera de su alcance. Pero a medida que pasaban las semanas, Emma empezó a notar sutiles cambios en su cuerpo. Una fatiga persistente, un extraño malestar por las mañanas. Al principio descartó estos síntomas como efectos persistentes de su melancolía, pero a medida que persistían, una nueva posibilidad empezó a arraigar en su mente. ¿Sería posible? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Una noche tumbada en la cama, con la mano apoyada suavemente en el vientre, Emma se preguntó si este acontecimiento inesperado podría ser la clave para reavivar la emoción que había sentido en el baile. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de un modo que jamás habría imaginado. La vida de Emma estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Descubrió, con una mezcla de inquietud e ilusión, que estaba embarazada. La noticia cayó sobre ella como un manto pesado, reconfortante y asfixiante a la vez. Mientras la primavera florecía frente a su ventana, el cuerpo de Emma comenzaba a cambiar y su vientre se hinchaba como una fruta madura. Se paraba frente al espejo y se acariciaba la curva del vientre, imaginando la vida que crecía en su interior. En esos momentos de calma, una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Quizás este fuera, por fin, el camino hacia la plenitud que tan desesperadamente anhelaba. Pasaron los meses, marcados por el cambio de las estaciones y el crecimiento constante de su hijo. Emma se perdía en ensoñaciones, imaginando tiernos momentos con un bebé angelical. En su mente, veía manitas aferrándose a sus dedos, ojazos que la miraban con pura adoración. Estas fantasías la pintaban como la viva imagen de la felicidad maternal, un papel que esperaba diera a su vida el propósito que siempre le había faltado. El día del juicio final llegó con los primeros fríos del otoño. El parto de Emma fue largo y doloroso, y el dolor recorrió su cuerpo como un rayo. Cuando terminó, la comadrona le puso en los brazos a una niña que berreaba y tenía la cara colorada. Emma miró a su hija, esperando el torrente de amor y alegría que había ansiado durante tanto tiempo. Pero al contemplar el rostro arrugado de la niña, no sintió nada, ni una chispa de conexión, ni un arrollador instinto maternal. Solo un vacío donde esperaba que su corazón rebosara. La llamaron Bert, un nombre que a Emma le resultaba extraño. Los días se convirtieron en semanas, y la decepción de Emma supuraba como una herida abierta. Había esperado un varón, un niño que creciera fuerte y aventurero, que viviera la vida de emoción y pasión que siempre había deseado para sí misma. En su lugar, tuvo una niña, destinada, creía Emma, a la misma asfixiante domesticidad que la atrapaba a ella. Los gritos de Bert atravesaban el aire como cristales rotos, crispando los nervios de Emma. Se vio a sí misma alejándose de la habitación del bebé, dejando el cuidado de la pequeña a una nodriza. Los suaves arrullos y gorjeos que deberían haberle derretido el corazón solo servían para recordarle a Emma su incapacidad para sentir lo que una madre debería sentir. A medida que Bert crecía, dando sus primeros pasos con piernas inseguras y extendiendo sus manitas regordetas, la indiferencia de Emma se fue transformando en algo más duro y frío. Cuando la niña buscaba el abrazo de su madre, Emma la apartaba, su tacto tan gélido como una mañana de invierno. Cada rechazo era una pequeña crueldad, un reflejo de los propios deseos insatisfechos de Emma, proyectados en su inocente hija. Charles, ajeno al tormento interior de su esposa, colmaba a Bert de cariño. La cogía en brazos, le llenaba la cara de besos y se deleitaba con sus risitas. La visión de su fácil unión era como vinagre en las heridas de Emma, intensificando su resentimiento. ¿Por qué no podía sentir lo que era tan natural para su marido? El peso de la maternidad oprimía a Emma como una losa, sofocando sus sueños y ambiciones. Empezó a ver a Charles y Bert no como su familia, sino como grilletes que la ataban a una vida que nunca quiso. Las paredes de su casa parecían cerrarse a su alrededor, una prisión que ella misma había creado.
El papel pintado amarillo, antes alegre, parecía ahora enfermizo y opresivo, burlándose de ella con su brillo forzado. La depresión se apoderó de Emma como una espesa niebla, ocultando cualquier alegría o propósito que pudiera haber encontrado en su vida cotidiana. Se refugió en la cama, metiéndose bajo las sábanas como si pudiera esconderse de las responsabilidades que la aguardaban. Las horas pasaban mientras yacía allí, con la mente convertida en un tío vivo de remordimientos y añoranza por una vida que no podía tener. El tic-tac del reloj sobre la chimenea se convirtió en un tortuoso recordatorio del tiempo que pasaba, de las oportunidades que se le escapaban. Charles observaba el declive de su mujer con creciente preocupación, el ceño fruncido. Anhelaba tenderle la mano, salvar el abismo que se había abierto entre ellos. Pero Emma se había vuelto tan inalcanzable como una estrella en el cielo nocturno. En su desesperación por ayudarla, Charles se aferró a la idea de un nuevo comienzo. Tal vez un cambio de aires levantaría el ánimo de Emma e insuflaría nueva vida a su familia. Y así, con la esperanza en el corazón y la preocupación grabada en el rostro, Charles tomó la decisión de trasladar a su pequeña familia a la gran ciudad de Yonville. Mientras empaquetaban sus pertenencias, Emma sintió un pequeño revuelo de expectación. ¿Podría ser este el cambio que necesitaba? Mientras el carruaje se dirigía a su nuevo hogar, el corazón de Emma se aceleró con un sentimiento desconocido. La posibilidad. No sabía que en Yonville la esperaba un joven abogado llamado León Dupuy, cuya llegada pondría en marcha una serie de acontecimientos que alterarían su mundo para siempre. La vida de Emma en Yonville estaba a punto de dar un vuelco. La llegada de León Dupuy, un joven abogado, desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían su mundo para siempre. El aroma de las rosas en flor impregnaba el aire cuando Emma vio por primera vez a León. Destacaba entre la multitud en la reunión del pueblo, sus ojos inteligentes escudriñando la sala con curiosidad. Emma sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo cuando sus miradas se cruzaron. En ese instante, el murmullo aburrido de la conversación se desvaneció, dejando solo el estruendoso latido de su corazón. Sus primeros encuentros fueron como un delicado baile, cada paso medido con cuidado. Emma se sentía atraída por la presencia de León y se le cortaba la respiración cada vez que entraba en una habitación. Le observaba de reojo, admirando el movimiento expresivo de sus manos al hablar de literatura o arte. Su pasión encendía algo en ella, una chispa de vida que creía extinguida hacía tiempo. A medida que los días de verano se alargaban hasta convertirse en lánguidas tardes, Emma y León gravitaban el uno hacia el otro. Sus conversaciones fluían como la miel, dulces y ricas en intereses compartidos. Perdían la noción del tiempo hablando de poesía, y sus palabras pintaban vívidas imágenes de tierras lejanas y grandes aventuras. En esos momentos, Emma se sentía verdaderamente viva. Su espíritu se elevaba más allá de los confines de las estrechas calles de Yonville. León se convirtió en la encarnación de los ideales románticos de Emma. Su entusiasmo juvenil y su mente culta contrastaban con la naturaleza sencilla de Charles. Empezó a imaginarse a León como el héroe de su propia novela personal, una figura elegante capaz de arrastrarla a un mundo de pasión y emoción. El mero hecho de pensar en él le producía escalofríos. Para León, Emma era igualmente cautivadora. Su belleza era innegable, pero era su sofisticación y profundidad lo que realmente le fascinaba. Esperaba sus encuentros con una impaciencia que le emocionaba y asustaba a la vez. El corazón le latía aceleradamente al verla, y las palmas de las manos se le humedecían de nerviosismo. Su relación, aunque nunca cruzó la línea de la intimidad física, se volvió profunda y emocionalmente intensa. Emma empezó a descuidar sus tareas domésticas, sus pensamientos desviándose constantemente hacia León. La antes tediosa tarea de ir al mercado se convirtió en una aventura, con la esperanza de verle o intercambiar unas palabras. Su mundo parecía cobrar vida cada vez que él estaba cerca. Charles, ajeno al cambio en su esposa, continuaba con sus rutinas diarias. La indiferencia de Emma hacia él crecía, como una sombra que engullía lentamente su matrimonio. Se encontró comparando cada aspecto de Charles con León, y su marido siempre salía perdiendo. El contraste entre los dos hombres era tan marcado como el día y la noche. La naturaleza prohibida de su atracción solo aumentaba su encanto.
Emma se deleitaba con las miradas furtivas y los significados ocultos de sus conversaciones. Era como si ella y León compartieran un mundo privado, paralelo a la monótona realidad de Yonville. Cada momento robado se sentía como una joya preciosa, para atesorar y recordar. Pero a medida que su intimidad emocional se profundizaba, también lo hacía el sentimiento de culpa de León. Era plenamente consciente de lo imposible de su situación. El peso de sus sentimientos por una mujer casada empezó a agobiarle, como un pesado manto del que no podía desprenderse. Sus noches estaban llenas de sueños inquietos, debatiéndose entre el deseo y el deber. Una fresca mañana de otoño, León tomó una decisión que destrozaría el mundo de Emma. Anunció su intención de marcharse a París para continuar sus estudios. La noticia golpeó a Emma como un mazazo, dejándola sin aliento. El mundo parecía girar a su alrededor y tuvo que agarrarse al borde de una mesa para no perder el equilibrio. A medida que se acercaba el día de la partida de León, Emma sentía como si los colores se desvanecieran de su mundo. Pensar en Yonville sin él le parecía insoportable. Un retorno a la monotonía gris que había conocido antes. Vagaba aturdida, con el corazón dolorido cada hora que pasaba. El día en que León se marchó quedó grabado en la memoria de Emma como una cicatriz. Vio desde su ventana cómo su carruaje desaparecía por la carretera, llevándose con él sus sueños de romance y aventura. La finalidad de su partida la dejó más atrapada que nunca en su insatisfactoria vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el sonido de sus sollozos ahogados. Tras la ausencia de León, la inquietud de Emma crecía como la pólvora. El sabor de la excitación y la pasión que había experimentado solo servía para resaltar el vacío de su existencia actual. De pie junto a la ventana, mirando la carretera que se había llevado a León, Emma sintió que crecía en su interior una determinación temeraria. Esta aventura sentimental, ya terminada, había despertado algo en ella, un hambre de más que no se saciaría fácilmente. Justo cuando Emma pensaba que su mundo había perdido todo su brillo, intervino el destino. En una sofocante tarde de verano, un alboroto en el exterior llamó su atención. Un carruaje se había detenido frente a la consulta médica de Charles, y de él emergió una figura que, una vez más, aceleraría el corazón de Emma. ¿Quién era este misterioso recién llegado? ¿Y qué impacto tendría en su ya turbulenta vida? Rodolfo Boulanger, un acaudalado y carismático terrateniente, irrumpió inesperadamente en la vida de Emma una tarde de verano. Llegó a la consulta de Charles acompañando a un criado que necesitaba atención por una herida leve. Al entrar Rodolfo en la habitación, el ambiente pareció electrizarse. Sus ojos, de un marrón intenso, recorrieron la modesta consulta antes de posarse en Emma. Ella estaba junto a la ventana, bañada por una suave luz que realzaba las delicadas facciones de su rostro. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron, en un intercambio silencioso que lo decía todo. Emma sintió que se le cortaba la respiración. La presencia de Rodolfo inundaba la estancia. Su porte seguro y su ropa elegante contrastaban con la monotonía del entorno. Emma se alisó el vestido, súbitamente consciente de cada imperfección en su aspecto. Mientras Charles atendía al criado, Rodolfo y Emma entablaron una conversación cortés. La voz de él era rica y aterciopelada, cada palabra cuidadosamente escogida para intrigar y cautivar. Emma se encontró pendiente de cada sílaba, con la mente desbordada de posibilidades que creía olvidadas. En las semanas siguientes, las visitas de Rodolfo se hicieron más frecuentes. Cada encuentro hacía que Emma se sintiera más viva, más vibrante de lo que se había sentido en años. La monotonía de su vida cotidiana comenzó a disiparse, reemplazada por una emocionante sensación de expectativa. Rodolfo, por su parte, reconoció el anhelo en los ojos de Emma. Vio a la mariposa cautiva, desesperada por desplegar sus alas y alzar el vuelo. Con la destreza de un maestro de la seducción, empezó a tejer una red de romance y aventura. Sus encuentros clandestinos en el bosque se convirtieron en el salvavidas de Emma. El crujir de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles, la luz del sol filtrándose entre las ramas. Cada sensación se intensificaba, cada momento era un tesoro. El corazón de Emma se desbocaba con cada beso robado, cada abrazo apasionado.
Cuando el verano dio paso al otoño, el mundo de Emma se redujo al espacio entre los brazos de Rodolfo. Descuidó sus obligaciones, sus pensamientos vagaban constantemente hacia su próxima cita. El aroma de su colonia persistía en su piel, un recuerdo secreto de su amor prohibido. Pero mientras la pasión de Emma ardía intensa y verdadera, una semilla de duda comenzaba a germinar en su corazón. En los momentos de calma, cuando la euforia de sus encuentros se desvanecía, vislumbraba algo frío en los ojos de Rodolfo, un cálculo que le producía escalofríos. Sin embargo, Emma apartaba esos pensamientos, convenciéndose de que su amor estaba destinado a la grandeza. Pidió dinero prestado imprudentemente, comprando lujosos regalos para Rodolfo que no podía permitirse. Cada extravagancia era un testimonio de su devoción, una manifestación tangible de la profundidad de sus sentimientos. Cuando las hojas empezaron a cambiar de color, las acciones de Emma se volvieron cada vez más desesperadas. La idea de escapar se apoderó de ella, un sueño febril de libertad de los asfixiantes confines de su matrimonio. Se apresuró a organizar el cuidado de Bert, sus instintos maternales momentáneamente eclipsados por la promesa de una nueva vida. Con manos temblorosas, Emma escribió una carta a Rodolfo, desahogando su corazón y detallando sus planes de fuga. La selló con un beso, dejando una leve huella de sus labios en el sobre. Cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre Yonville, Emma se dirigió a la finca de Rodolfo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Una mezcla de excitación y terror recorría sus venas. Había llegado el momento, el instante que lo cambiaría todo. Se acercó a la gran casa, con la carta apretada contra el pecho, pero al aproximarse a la entrada, una ráfaga helada recorrió el jardín, agitando las hojas y provocándole un escalofrío. Algo en el aire parecía diferente, siniestro. Emma vaciló ante la puerta, con la mano alzada para llamar. En ese momento de quietud, oyó el leve sonido de una pluma sobre el papel, procedente de una ventana abierta. La voz de Rodolfo, habitualmente tan cálida y acogedora, sonaba ahora fría y distante, mientras murmuraba para sí. «Mi querida Emma», comenzó a decir, con un tono impregnado de una emoción que Emma no lograba descifrar. «Me temo que debo». Las palabras se interrumpieron, perdiéndose en la creciente oscuridad. Emma se quedó paralizada, con su mundo tambaleándose al borde de un precipicio, inconsciente de la angustia que le aguardaba al otro lado de aquella puerta. El aire otoñal transportaba una melancolía que reflejaba el pesar de Rodolfo. Las hojas crujían bajo sus pies mientras se dirigía a su escritorio, cada paso reafirmando su decisión. El rasgueo de su pluma contra el pergamino llenó la habitación, un sonido áspero en el silencio opresivo. La mano de Rodolfo temblaba al escribir su despedida. Cada palabra era como una puñalada, no solo para los sueños de Emma, sino para una parte de sí mismo que dejaba atrás. La luz de la vela titilaba, proyectando sombras danzantes sobre el papel, como queriendo ocultar la cruel verdad de sus palabras. Con un hondo suspiro, dobló la carta y la selló. El suave siseo de la cera derretida marcó el fin de su gran romance. Al otro lado de la ciudad, el corazón de Emma latía expectante. Sus dedos, normalmente delicados, rasgaron el sobre con inusitada urgencia. Mientras sus ojos devoraban las palabras, el mundo a su alrededor parecía desdibujarse. La carta se le escapó de las manos, cayendo al suelo como una hoja marchita. Se desplomó, sus piernas cediendo como las de una marioneta sin hilos. Los sollozos de Emma sacudían su cuerpo, emanando de lo más profundo de su ser. La traición la golpeó como un maremoto, barriendo sus esperanzas y dejándola a la deriva en un mar de desesperación. La habitación giraba a su alrededor. Los objetos cotidianos ahora le parecían extraños y burlones en su mundanidad. Durante semanas, Emma languideció en una niebla febril. Su enfermedad era la manifestación física de su corazón roto. Su cuerpo ardía con la misma intensidad que sus sueños destrozados. Se refugió en las profundidades de su mente, tambaleándose al borde entre la vida y la muerte. En su delirio, la mente de Emma evocaba vívidas alucinaciones. Vagaba por paisajes de su propia creación, donde realidad y fantasía se fundían como acuarelas sobre lienzo húmedo.
Jardines exuberantes daban paso a áridos desiertos, y mares embravecidos se estrellaban contra montañas nevadas. A veces se encontraba al umbral de la muerte, mirando hacia lo desconocido, solo para ser empujada de vuelta por una fuerza invisible. Charles, ajeno a la verdadera naturaleza de la aflicción de Emma, se convirtió en su guardián incansable. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaban cada día que pasaba junto a la cama de Emma, mientras sus conocimientos médicos resultaban inútiles frente a la tormenta que se desataba en el interior de su esposa. Sus ahorros menguaban mientras buscaba todos los remedios posibles. Su amor por Emma, tan ciego como devoto. Cuando el gélido invierno cedió y aparecieron los primeros indicios de primavera, la fiebre de Emma se desvaneció. Despertó en un mundo que le resultaba familiar y extraño a la vez, como si lo viera con otros ojos. La luz del sol que entraba por la ventana le resultaba áspera en la piel, y el trino de los pájaros sonaba casi discordante tras el silencio de su enfermedad. En aquellos primeros días de recuperación, Emma experimentó un cambio. Volcó su atención en Charles y Bert con una ternura recién descubierta, como una flor que despliega sus pétalos tras una larga helada. Sus manos, antes inquietas y en busca de emociones, encontraban ahora un propósito en el simple acto de acariciar el pelo de su hija o tomar la mano de su marido. La familia Bovary, en busca de un nuevo comienzo, decidió cambiar de aires y mudarse a Yonville. La gran ciudad prometía nuevas oportunidades para la práctica de Charles y una ocasión para que Emma se reinventara. Mientras empaquetaban sus pertenencias, Emma sintió un rayo de esperanza, frágil como una pompa de jabón, pero presente al fin y al cabo. El acto de envolver cada objeto, de decidir qué conservar y qué dejar atrás, simbolizaba el despojarse de su antiguo yo. En Yonville, Emma se lanzó a la vida doméstica con sorprendente vigor. Dirigía la casa con eficacia, ocupada en tareas que antes desdeñaba. El rítmico cortar de las verduras, el suave barrer de una escoba por el suelo, el tenue burbujeo de una olla en el fogón. Estos sonidos se convirtieron en una sinfonía relajante, ahogando los ecos de sus deseos pasados. Se deshacía en atenciones hacia Bert, trenzando el pelo de su hija y leyéndole cuentos con voces animadas. El peso de Bert en su regazo, el aroma de su pelo limpio, el sonido de sus risitas. Estas sensaciones anclaban a Emma en el presente, ofreciéndole un tipo de satisfacción diferente al que había conocido hasta entonces. Por un tiempo, parecía que Emma había encontrado la plenitud en los sencillos ritmos de la vida familiar. Los días transcurrían en paz, cada uno igual al anterior. Pero a medida que recuperaba fuerzas, también lo hacía la inquietud que siempre había estado latente bajo su plácida apariencia. Como una semilla dormida que despierta con el deshielo primaveral, su antigua insatisfacción empezó a brotar de nuevo. Se sorprendía mirando por las ventanas, con la vista fija en horizontes lejanos, su mente vagando por lugares más allá de los confines de Yonville. Las paredes de su casa, que antes la abrazaban con consuelo, ahora parecían cerrarse sobre ella. El recuerdo de su apasionado romance con Rodolfo perduraba como un perfume agridulce. En los momentos de calma, Emma cerraba los ojos y revivía sus abrazos furtivos, el fantasma de sus caricias provocándole escalofríos. El desengaño amoroso que había sufrido había dejado una marca indeleble en su alma, una herida que había cicatrizado, pero que nunca se había curado del todo. A medida que se acercaba el verano, trayendo consigo días largos y lánguidos, la fachada de satisfacción de Emma empezó a resquebrajarse. La tranquilidad doméstica que había cultivado se sentía ahora sofocante, una jaula dorada que ya no podía contener su espíritu anhelante. Volvió a soñar con la pasión, la aventura y una vida más allá de la existencia mundana que se extendía ante ella. El aire se espesó con deseos no expresados y anhelos reprimidos. Las manos de Emma, antes firmes en sus tareas domésticas, temblaban ahora con una energía apenas contenida. Sus ojos, que habían encontrado alegría en los sencillos placeres del hogar, ahora vagaban inquietos, buscando algo, cualquier cosa, que reavivara la chispa en su interior. Mientras el sol se ponía en otro día anodino en Yonville, Emma se asomó a la ventana de su habitación y sus dedos trazaron dibujos en el cristal.
La luz mortecina proyectaba largas sombras en la estancia y, en ese momento, se sintió más sola que nunca. Un repentino y abrumador impulso de huir, de escapar, de sentirse viva de nuevo, corrió por sus venas. Su corazón se aceleró, su respiración se agitó, y supo con sorprendente claridad que algo tenía que cambiar. ¿Pero qué? ¿Y a qué precio? La reciente enfermedad de Emma la había dejado frágil y vulnerable. Tras recuperarse, buscaba desesperadamente el sentido de su vida. El mundo que la rodeaba parecía apagado, como si lo viera a través de un velo. Incluso las calles conocidas de Yountville le resultaban extrañas, y los rostros de sus vecinos se desdibujaban al pasar. En este estado de fragilidad, Emma se refugió en la religión, con la esperanza de encontrar consuelo en sus antiguos rituales y promesas de salvación. La iglesia se convirtió en su santuario. Sus frías paredes de piedra le ofrecían un abrazo reconfortante. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclado con el olor a madera vieja y el tenue sabor metálico del humo de las velas. Emma pasaba horas sentada en la penumbra, con los dedos recorriendo los bordes gastados de su misal, buscando respuestas en sus páginas. Con un fervor que la sorprendía incluso a sí misma, Emma se entregó a obras de caridad. Sus manos, antes suaves, se encallecieron al remendar ropa para los pobres. La tela áspera contrastaba con las sedas y los satenes con los que había soñado. El párroco, con su rostro amable marcado por las arrugas de la compasión, se convirtió en su confidente y guía. Sus palabras bondadosas y sus gestos comprensivos fueron un bálsamo para su alma inquieta. Durante un tiempo, esta nueva devoción pareció llenar el vacío que durante tanto tiempo había atormentado el corazón de Emma. Los rituales de la fe daban estructura a sus días, un propósito a su existencia. Encontraba consuelo en el canto rítmico de las oraciones, la cadencia familiar que la envolvía como las olas en la orilla. Sin embargo, con el paso de las semanas, un descontento familiar comenzó a infiltrarse de nuevo en su corazón. Al principio era algo sutil, un susurro de insatisfacción que se hacía más fuerte cada día. Fue durante este declive de su entusiasmo religioso cuando Charles sugirió un viaje a Rouen para ver una ópera. Apenas pronunció estas palabras, el corazón de Emma se aceleró de emoción. Su mente se llenó de visiones de brillantes arañas y telones de terciopelo, de un mundo muy alejado de la mundana realidad de Yountville. El viaje a la ciudad transcurrió como un torbellino de expectación. Emma pegó la cara a la ventanilla del carruaje, observando cómo el campo pasaba velozmente en un mosaico de verdes y dorados. Los campos y granjas familiares dieron paso a las bulliciosas calles de Rouen, y cada vuelta de las ruedas la acercaba más a la promesa de emociones. Al acercarse a la ópera, Emma sintió un nudo en la garganta. El edificio se alzaba ante ellos, grandioso e imponente. Su fachada era un testimonio de las maravillas que albergaba en su interior. Los escalones de mármol resplandecían a la luz del atardecer, y Emma sintió que una emoción recorría sus venas mientras los subía, del brazo de Charles. Pero no fue la ópera lo que dejaría una huella indeleble en su memoria aquella noche. Allí, en el abarrotado vestíbulo, estaba León. El tiempo pareció ralentizarse cuando sus miradas se cruzaron en el mar de seda y satén. El bullicio de la multitud se desvaneció en un murmullo lejano, y Emma sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza. León había cambiado. Atrás había quedado el joven tímido y torpe que había conocido. En su lugar había un caballero seguro de sí mismo y sofisticado, al que su estancia en París había moldeado en algo nuevo y atractivo. Sus ojos contenían una chispa de reconocimiento, y algo más, un calor que hizo sonrojar a Emma. Su reencuentro fue eléctrico, cada palabra cargada de un significado tácito. Mientras intercambiaban cumplidos, Emma era plenamente consciente del calor de la mano de León al rozar la suya, de la sutil colonia que emanaba de su piel. La ópera se desvaneció en el fondo, un mero telón para la conexión que ahora crepitaba entre ellos. En los días siguientes, Emma se vio consumida por pensamientos sobre León. El recuerdo de su encuentro brillaba en su mente, eclipsando la aburrida rutina de su vida en Yountville. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando el vibrante mundo que estaba a su alcance. Los colores parecían más vivos, el aire más dulce, todas las sensaciones intensificadas por la promesa de lo que podría ser.
Con una temeridad nacida de la desesperación, Emma empezó a organizar viajes regulares a Rouen. Para Charles y el mundo, ella asistía diligentemente a clases de piano, decidida a cultivar su talento musical. Pero en realidad cada viaje era una cita clandestina con León, y su pasión crecía con cada momento robado. Su romance fue un torbellino de besos furtivos y abrazos apasionados, escondidos en rincones oscuros y discretas habitaciones de hotel. La emoción del secreto añadía un toque embriagador a sus encuentros. Emma se deleitaba en el peligro, con el corazón latiéndole con fuerza cada vez que casi la descubrían, cada vez que se despedían apresuradamente. Se volvió experta en tejer elaboradas historias para explicar sus ausencias. Sus mentiras fluían con la facilidad del agua sobre piedras lisas. La doble vida que llevaba ahora era estimulante, un marcado contraste con la asfixiante monotonía de su matrimonio. En los brazos de León, Emma se sentía realmente viva, como si por fin fuera la protagonista de su propia novela romántica. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, una inquietud familiar comenzó a infiltrarse en el corazón de Emma. Los abrazos apasionados que una vez habían encendido su alma ahora parecían rutinarios. Los momentos robados juntos ya no bastaban para satisfacer su insaciable apetito de emoción. Siempre estaba buscando más pasión, más riesgo, más de la embriagadora adrenalina que suponía desafiar las convenciones sociales. A medida que la novedad de la aventura empezaba a desvanecerse, la insatisfacción de Emma crecía como una sombra al atardecer, engullendo lenta pero inexorablemente la brillante llama de su pasión. Miraba a León con ojos cada vez más desesperados, suplicándole en silencio que reavivara la chispa que una vez había ardido tan intensamente entre ellos. Pero por más que lo intentaba, Emma se encontraba una vez más al borde del descontento, con el corazón anhelando una felicidad esquiva que parecía siempre fuera de su alcance. Cuando Emma regresó de su última cita con León, una extraña inquietud se apoderó de ella. La emoción de su aventura había empezado a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío doloroso. Se detuvo ante su espejo, estudiando su reflejo con ojos críticos. ¿Era esto todo lo que había? ¿Una vida de momentos robados y pasiones secretas? Al darse la vuelta, su mirada se posó en una invitación ornamentada que había llegado aquella mañana. Los bordes dorados parecían brillar con promesa, insinuando un mundo de lujo y emoción más allá de todo lo que ella había experimentado hasta entonces. Los dedos de Emma temblaron al coger el sobre, con el corazón acelerado por la expectación. No se imaginaba que aquel simple trozo de papel sería la llave que abriría un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que la llevaría a un vertiginoso mundo de seda y champán. El mundo de Emma se había convertido en un torbellino de seda y champán. Cada giro la alejaba más de su vida anterior, arrastrándola hacia un reino de lujo y engaño. En el centro de este remolino se encontraba Leroux, un comerciante con sonrisa de zorro y voracidad de tiburón. Su tienda, un tesoro de tentaciones, atraía a Emma con sus relucientes mercancías. Los cuellos de encaje susurraban promesas de elegancia. Las capas de terciopelo ofrecían el calor de la sofisticación, y los frascos de perfume de cristal destellaban seductores bajo la tenue luz de las lámparas. Leroux rondaba a Emma como un depredador, con los ojos brillantes mientras le ofrecía crédito tras crédito. El rasgueo de su pluma sobre el papel era como uñas en una pizarra. Cada firma ataba a Emma más fuertemente a una red de deudas. Sin embargo, no pudo resistirse. Con manos temblorosas, firmó otro pagaré. La pluma del mercader, un cáliz envenenado del que bebía con avidez. Rouen se convirtió en el patio de recreo de Emma, un escenario para su reinvención. Las calles adoquinadas resonaban con el taconeo de sus zapatos mientras paseaba por la ciudad como una duquesa, del brazo de León y con un sombrero nuevo sobre su cabello cuidadosamente peinado. El aire estaba impregnado del aroma del pan recién horneado y de posibilidades, embriagando a Emma con sueños de una vida más grandiosa. Cenaban en restaurantes con nombres que fluían como poesía, bebiendo vino que brillaba como luz estelar líquida. La luz de las velas bailaba sobre el rostro de Emma, proyectando sombras que ocultaban las líneas de preocupación
que empezaban a formarse en las comisuras de sus ojos. En aquellos momentos, bañada por la adoración y el suave resplandor de las arañas, Emma se sentía verdaderamente viva. Pero el hechizo siempre se rompía al volver a casa, donde la realidad se cernía sobre ella como una densa niebla. Los familiares crujidos de las tablas del suelo y los suaves ronquidos de Charles desde la habitación contigua le recordaban constantemente la mentira en la que vivía. Con dedos temblorosos falsificó su firma en otro documento de préstamo, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía despertarlo. La culpa era una piedra en su estómago, que se hacía más pesada con cada engaño. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la red de mentiras de Emma se enredaba cada vez más. Empeñó las joyas de su suegra, el oro brillando acusadoramente mientras desaparecía en una caja forrada de terciopelo. Los ojos del prestamista, fríos y calculadores, parecían ver a través de su fachada. Pedía dinero prestado a conocidos, inventando historias de apuros temporales que le dejaban un sabor amargo en la boca. Cada nueva deuda era un paso más hacia las arenas movedizas, y Emma podía sentir cómo se hundía, cómo se desvanecían los vestigios de su vida anterior. Leroy la observaba con los ojos fríos de un banquero que cuenta sus ganancias. Podía oler su desesperación como un perfume barato, empalagoso e inconfundible. Aún así le tendió la mano, ofreciéndole un préstamo más, una oportunidad más de tener la vida que ella anhelaba. Emma la agarró como una náufraga se aferra a un madero, clavándole las uñas en la palma. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos mientras intentaba dar sentido a sus cuentas. Las facturas se amontonaban como hojas otoñales, cada una un susurro de ruina inminente. Los intentos de Emma por hacer malabarismos con sus finanzas se volvieron cada vez más frenéticos. Un acto en la cuerda floja, sin red de seguridad. Vendió reliquias familiares a escondidas. Cada pieza se llevaba un fragmento de su alma, dejándola vacía y a la deriva. Mientras el verano ardía en el exterior, el mundo de Emma se volvía más frío. Las paredes de su casa parecían cerrarse, y el aire estaba cargado de acusaciones tácitas. Pasaba los días como un fantasma, acosada por el espectro del descubrimiento. Sus risas con León se volvieron quebradizas. Sus momentos robados se vieron empañados por el precio que sabía que tendría que pagar. El peso de sus secretos le oprimía el pecho y le costaba respirar. En los momentos de calma, Emma miraba su reflejo, buscando a la mujer que había sido. Pero el espejo solo mostraba a una extraña, con los ojos hundidos por el miedo y los labios manchados de mentiras. Se había convertido en prisionera de su propia creación, con la llave de su celda enterrada bajo una montaña de deudas impagadas. Los antaño vibrantes sueños que habían alimentado sus escapadas se sentían ahora como cenizas en su boca. Al acercarse el otoño, que traía consigo un frío viento de cambio, los hábitos de gasto de Emma se descontrolaron aún más. Perdió la noción de la magnitud de sus problemas financieros, y sus intentos de controlar sus deudas se volvieron cada vez más desesperados y desacertados. Cada día que pasaba, se hundía más en la bancarrota financiera y moral, y el peso de sus decisiones la arrastraba inexorablemente hacia un ajuste de cuentas que ya no podía evitar. La brisa otoñal traía susurros de una fatalidad inminente. Las manos de Emma temblaban al abrir otro sobre, cuyo contenido se desdibujaba ante sus ojos anegados en lágrimas. Las cifras bailaban burlonamente, una suma tan grande que le hacía dar vueltas la cabeza. Cuando la realidad de su situación la golpeó como un maremoto, Emma sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a desmoronarse. Estaba al borde de un precipicio, tambaleándose al filo de una caída que amenazaba con hacer añicos todo lo que apreciaba. Emma Bovary se encontraba al borde de la ruina económica, con el corazón latiéndole desbocado por el miedo. La sombra de una inminente desgracia pública se cernía sobre ella, amenazando con hacer añicos la fachada cuidadosamente elaborada de su vida. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre las calles empedradas de Yonville, mientras Emma emprendía su desesperada búsqueda de salvación. En el aire flotaba el aroma del pan recién horneado y el lejano mugido del ganado, un cruel recordatorio de la vida sencilla que siempre había despreciado. A cada paso, el peso de sus deudas parecía hundirla, haciéndola tropezar en el suelo irregular.
Su primera parada fue la gran finca de Rodolfo, su antiguo amante. La grava crujía bajo sus pies al acercarse a las imponentes puertas, y cada paso le parecía eterno. Las manos de Emma temblaron al levantar la aldaba de latón, y el sonido resonó en el aire tranquilo de la mañana. «Por favor, Rodolfo», suplicó, con la voz apenas audible. «Necesito tu ayuda. Me ahogo en deudas». Pero los ojos de Rodolfo, antes llenos de pasión, ahora solo mostraban una fría indiferencia. El calor que antes disfrutaba había desaparecido, reemplazado por un frío que parecía helarle el alma. Le dio la espalda sin mirarla 2 veces, dejando a Emma sintiéndose más pequeña y sola que nunca. Sin dejarse amilanar por este primer rechazo, Emma siguió adelante, y su desesperación crecía con cada hora que pasaba. Las calles de Yonville, que una vez fueron el escenario de sus fantasías románticas, ahora parecían cerrarse a su alrededor. Cada rostro con el que se cruzaba parecía juzgarla. Cada conversación susurrada era una posible discusión sobre su vergüenza. Se acercó a otros hombres de su pasado, y su orgullo se desmoronaba con cada rechazo. El sabor de la bilis le subió a la garganta cuando se ofreció a sí misma, su dignidad, su propio ser, a cambio de ayuda económica. Pero las puertas se le cerraban en las narices, una tras otra, y cada rechazo era un golpe para su frágil psique. Cuando el sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la plaza del pueblo, Emma se encontró ante la puerta de Monsieur Guillaumin, el notario, su última esperanza. El olor a papeles mohosos y tinta llenó sus fosas nasales al entrar, y las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. «Monsieur Guillaumin», dijo Emma con voz temblorosa, «tengo una propuesta para usted». Los ojos del notario se abrieron de par en par cuando Emma hizo su oferta, la esperanza parpadeando en su pecho como una vela al viento. Pero se extinguió rápidamente cuando Guillaumin también le dio la espalda, con un rechazo teñido de una mezcla de lástima y repugnancia que caló hondo en Emma. Salió a la calle tambaleándose, con el mundo dándole vueltas. La comprensión de su situación la golpeó como un mazazo, dejándola sin aliento. Los edificios de Yonville, antes familiares, ahora se cernían sobre ella como dedos acusadores, señalando sus fracasos a la vista de todos. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras el horizonte, un oscuro pensamiento se arraigó en la mente de Emma. Con pasos pesados se dirigió a la farmacia del señor Homais. La campanilla sobre la puerta tintineó alegremente, en marcado contraste con la tormenta que se desataba en su interior. «¡Ratas!», murmuró Emma, sus ojos recorriendo la tienda. «Necesito algo para matar a las ratas». Homais, ajeno a sus verdaderas intenciones, le proporcionó alegremente una gran cantidad de arsénico. El peso del veneno en sus manos se sintió como una sentencia, definitiva e irreversible. Al salir de la tienda, el aire fresco de la noche parecía susurrar la liberación, el fin del tormento en que se había convertido su vida. De vuelta en casa, Emma se movía como en trance. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj, que marcaba la cuenta atrás de sus últimos momentos. Con manos temblorosas, se llevó el arsénico a los labios y tragó. El sabor amargo permaneció en su lengua, un último recuerdo de la vida que dejaba atrás. Al principio no sentía nada más que ese sabor amargo. Luego, poco a poco, el dolor empezó a aumentar. Comenzó en el estómago, un dolor sordo que rápidamente se convirtió en un infierno. Emma se desplomó en el suelo, con el cuerpo atormentado por la agonía. La madera pulida bajo su mejilla se sentía fría contra su piel febril, un pequeño consuelo en sus últimos momentos. «¡Charles!», gritó, con una voz apenas reconocible. Su marido corrió a su lado, con una máscara de confusión y miedo. Cuando la comprensión apareció en sus ojos, Charles lanzó un grito de angustia que pareció sacudir los cimientos de la casa. El sonido de su dolor resonó en las habitaciones vacías, una inquietante melodía de amor y pérdida. «¿Por qué, Emma?», sollozó acunándola entre sus brazos. «¿Por qué?». A través de la bruma del dolor, Emma miró a su marido. En sus ojos vio todo el amor y la devoción que había dado por sentados. Una oleada de arrepentimiento la inundó, mezclándose con un feroz desafío. Había hecho su elección,
para bien o para mal. Mientras el veneno hacía efecto en su organismo, la mente de Emma divagaba. Pensó en su vida, en los sueños y deseos que la habían llevado hasta ese momento. Los rostros de sus amantes pasaron ante sus ojos, seguidos por la mirada decepcionada de su padre, la sonrisa inocente de su hija. Cada recuerdo era agridulce, un retazo de la vida que dejaba atrás. El dolor se intensificaba. Cada respiración era una lucha. La visión de Emma empezó a nublarse y la habitación que la rodeaba se sumió en la oscuridad. En sus últimos momentos, una extraña sensación de paz se apoderó de ella. El peso de sus deudas, su vergüenza, sus deseos insatisfechos. Todo parecía desvanecerse, haciéndola sentir más ligera de lo que se había sentido en años. Con un último y estremecedor suspiro, Emma Bovary cerró los ojos. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Charles y el tic-tac del reloj, que marcaba el final de una vida trágicamente truncada. Cuando el cuerpo de Emma se quedó inmóvil entre sus brazos, Charles sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El aire parecía espesarse y le costaba respirar. Miró el rostro pálido de su esposa, incapaz de comprender la finalidad de lo que acababa de ocurrir. En aquel momento, cuando los primeros rayos del alba empezaban a colarse por la ventana, Charles no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, ni de cómo el último acto de Emma destrozaría su mundo sin remedio. El suicidio de Emma destrozó el mundo de Charles en un instante. Quedó tambaleante, enfrentándose a las duras consecuencias del último y desesperado acto de su esposa. La casa, antes bulliciosa, permanecía ahora en silencio sepulcral. La luz del sol se colaba por las cortinas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el suelo, donde antaño resonaban los pasos de Emma. Charles deambulaba por las habitaciones como un alma en pena, sus dedos rozando las pertenencias de ella, cada toque un recuerdo agridulce de lo perdido. Cuando la niebla del duelo empezó a disiparse, un dolor más insidioso echó raíces. Como un cirujano que va quitando capas de tejido enfermo, Charles descubrió la verdad de su matrimonio. Cartas ocultas aparecían en los cajones, su contenido quemándole los ojos y abrazándole el corazón. Las facturas sin pagar caían al suelo, un rastro en papel de la vida secreta de Emma. Los susurros de vecinos y conocidos completaban el cuadro. Cada palabra una grieta más en los cimientos de su mundo. La verdad era un trago amargo que se le atascaba en la garganta y amenazaba con ahogarle. Emma, su amada esposa, había llevado una doble vida de aventuras y engaños financieros. Sin embargo, aunque esta cruda realidad le calaba hasta los huesos, Charles no se atrevía a odiarla. Su amor, puro e inquebrantable, transformó su recuerdo en algo sagrado. En su mente, Emma se convirtió en una mártir, una flor delicada aplastada por la crueldad del mundo. Se aferró a esta versión idealizada de su esposa como un náufrago a una tabla, con los nudillos blancos por la desesperación. El peso del dolor y la conmoción hicieron mella en el cuerpo de Charles. Sus manos, antes firmes, temblaban ahora como hojas otoñales en una tormenta. Las ojeras se dibujaban bajo sus ojos, que habían perdido el brillo de la vida. Su consulta médica, antes motivo de orgullo, cayó en el abandono. Las preocupaciones de los pacientes se desvanecían en un rugido sordo mientras él luchaba por sobrevivir cada día, apenas capaz de concentrarse en las tareas más simples. La pequeña Berthe, huérfana de madre, buscaba el consuelo y los cuidados de su padre. Sus manitas tiraban de la manga de Charles, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Pero él, sumido en su propio dolor, apenas podía ocuparse de sí mismo, y mucho menos de una niña. Se quedaba mirando a Berthe durante largos momentos, viendo los rasgos de Emma reflejados en su inocente rostro, antes de apartar la mirada, incapaz de soportar el parecido. La casa, antaño llena de las risas y los sueños de Emma, resonaba ahora con el silencio y la desesperación. El polvo se acumulaba en las teclas del piano que Emma nunca volvería a tocar. Sus vestidos colgaban en el armario como fantasmas de colores, y su aroma se desvanecía día tras día. Una tarde fatídica, mientras Charles vagaba por las calles como un sonámbulo, se topó con Rodolfo.
El hombre que había robado el corazón de Emma estaba ante él, un recordatorio vivo de la traición de su esposa. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Los sonidos se amortiguaron como si Charles estuviera bajo el agua. Sin embargo, en un momento de gratitud fuera de lugar, que hablaba mucho de su engaño, Charles dio las gracias a Rodolfo. «La hiciste feliz», dijo, con la voz quebrada por la emoción, apenas por encima de un susurro. «Por eso te estoy agradecido». Las palabras le sabían a ceniza en la boca, pero las sentía con todo su ser. El encuentro fue demasiado para el frágil estado de Charles. Como una vela que consume su última mecha, su fuerza vital parpadeó y se extinguió. Al cabo de unos días, él también se había ido, dejando a Berthe verdaderamente sola en el mundo. La niña permanecía junto a su cama, con su pequeña mano apretando los fríos dedos de él, sin comprender del todo lo que había sucedido. Berthe, testimonio vivo de la trágica historia de sus padres, pasó de un pariente a otro como un paquete no deseado. Primero fue a vivir con su abuela paterna, una mujer amable pero frágil, poco preparada para criar a una niña. El amor de la anciana no pudo con los estragos del tiempo, y pronto ella también falleció, dejando a Berthe a la deriva una vez más. A continuación, Berthe se encontró al cuidado de su tía, pero donde Emma había visto una hija a la que adorar, la tía solo vio una carga. La niña, antes querida, se convirtió en una invitada no deseada, su presencia un recordatorio constante de la tragedia familiar. Las comidas se servían con miradas frías, los cuentos a la hora de dormir se sustituían por palabras duras y suspiros impacientes. Las semanas se convirtieron en meses y la paciencia de la tía se agotó. En una decisión nacida de la desesperación y la insensibilidad, envió a Berthe a trabajar a una fábrica de algodón. La escena final de esta trágica historia se desarrolló en el duro e implacable entorno del trabajo industrial. Allí, entre el ensordecedor rugido de la maquinaria y las asfixiantes nubes de polvo de algodón, estaba Berthe. Sus pequeñas manos, antaño destinadas a las teclas de un piano y a las finas sedas, estaban ahora callosas y en carne viva por el interminable trabajo. La vida lujosa que Emma había soñado para su hija se había esfumado como la niebla matinal, dejando tras de sí una cruda realidad que servía de inquietante recordatorio de las consecuencias trascendentales de sus actos. Mientras el silbato de la fábrica chillaba, señalando el final de otro día agotador, Berthe se detuvo junto a una ventana mugrienta. El sol poniente pintaba el cielo en tonos rojos y dorados, una belleza que parecía burlarse de la dureza de su existencia. Por un momento, se permitió soñar con una vida diferente, llena del amor y el lujo que su madre había anhelado tan desesperadamente. Pero tan rápido como llegó, el momento pasó. Berthe se apartó de la ventana y sus pequeños hombros se cuadraron con una determinación impropia de su edad. Había nacido en una historia de pasión y tragedia, pero la suya no había hecho más que empezar, y en el fondo de sus ojos brillaba una chispa de determinación que ni los sueños de su madre ni la devoción de su padre podían apagar. Este libro fue generado utilizando las voces de inteligencia artificial de Speaktor. Puedes crear locuciones con voz humana en más de 50 idiomas.